de estos dos hechiceros egipcios también se convirtieron en serpientes. O sea, la cosa era seria, era una cosa de una batalla de poderes. Imagínense que estos brujos, en presencia de todos allí, extienden sus báculos y en presencia de todos se convertían en culebras. O sea, era una cosa tremenda el poder demoníaco que ya se movía en ese entonces. Lo que quiere decir que estos dos brujos de Egipto, James y Jambres, eran personas que consultaban muertos, que hacían rituales, que eran personas muy metidas en el satanismo, en la invocación de los espíritus. Si de por sí Egipto basaba muchas de sus creencias y muchas de sus costumbres y su cultura en la relación que ellos tenían con los difuntos, porque creones, y si alguien habla de lo que acontecía después de la muerte de una manera muy clara y muy explícita, según lo que la Biblia menciona, es la cultura egipcia, lo que ellos creían de lo que acontecía después de la muerte, a tal grado que muchos de ellos creían que se podían llegar a enterrar hasta con sus riquezas, con sus sirvientes. Cuando ellos los enterraban, mataban hasta a sus servidores, porque decían que les iban a servir en el más allá. O sea, esta gente tenía un concepto de la muerte bastante tremendo. Y por eso es que los hechiceros o brujos, los espiritistas que estaban en los tiempos de ellos, eran personas muy metidas en el satanismo. Pero nos remontamos todavía más atrás de lo que fue Moisés y el patriarca Job, que es uno de los libros. Bueno, según los historiadores, el libro de Job es el primer libro de todos los libros de la Biblia, es el primer libro que se escribe. Según los escritores, dicen que el libro de Job, o Job, más bien dicho, fue contemporáneo de Abraham, de los patriarcas, no más que él vivía entre medio de los orientales. Entonces, siendo Job uno de los contemporáneos de Abraham, quiere decir que la historia se remonta más atrás. Y Job, en el capítulo 4 de su libro, el verso 14, 15 y 16, hace una expresión que dice Job: tuve una experiencia, dice, donde mi piel se erizó, donde quedé hasta tartamudo. No sé, dice, qué fue lo que aconteció, pero como presentó y me enchinó todo el cuero, dice, cuando vi que a la par mía se paró, dice, como una sombra, como una fuerza, como un espíritu, como un fantasma, dice él claramente. Y desde entonces ya él usa la palabra, o por lo menos en el pasaje aparece la palabra fantasma, ya que en los tiempos de las civilizaciones caldeas, hermanos, que eran gente atea, enemigos de Dios, adoradores de Dios, de donde salió nuestro padre Abraham, había gente, hermanos, que tenían tantas ideas en relación a lo que era la muerte, a lo que eran los espíritus, a lo que era el más allá. Entonces, esta gente hacía todas esas prácticas de invocar demonios, hacían cosas increíbles que posteriormente, vuelvo a recalcar, en el capítulo 19 de Levíticos, el Señor a través de Moisés le hace la prohibición al pueblo que no vayan a andar consultando espíritus de muertos ni prestándose para festividades o para prácticas o cultos que se le rinda a esas deidades. Entonces, desde entonces, hermano, el enemigo ha buscado de alguna u otra manera engañar a la humanidad. Y lo más triste no es que engañe a la humanidad y a la gente que no conoce al Señor, sino que lo más triste es cómo Satanás ha cobrado tremenda ventaja a través de esta celebración, en las iglesias del Señor Jesucristo, donde pastores, con tal de amontonar gente, con tal de tener dinero, recursos, hacen ver esta festividad tan inocente, de una manera tan liviana, que no es perjudicial, y empiezan a excusarlas, a compararlas tal vez con la Navidad, a compararlas tal vez con Semana Santa, a compararlas con festividades como el Día de la Madre y otras cosas que
que aunque hay muchas que tal vez no son bíblicas, obviamente, pero por lo menos sus raíces no son o no fueron de una manera descarada o inclinadas en su totalidad a rituales, cultos, ceremonias, a las fuerzas oscuras. Sin embargo, la fiesta de Halloween, que ahora, imagínense Jesús Adrián Romero, estos muchachos tan conocidos, tan bonitos, sus mensajes para los matrimonios, conocidos este matrimonio, el Charro y la Mayrita, que da gusto, muchos matrimonios los seguimos y todo, se han metido en todo este rollo y ahora dicen, no, pues no hay ningún problema, solamente no hay que vestir a los niños de demonios, sino que hay que vestirlos de angelitos o de conejitos, personajes inocentes. Entonces, el asunto es que el enemigo, por lo general, no se va a presentar como el diablo que nosotros dibujamos con los grandes colmillos y los grandes cuernos. Él se presenta partiendo de lo que es los púlpitos en adelante, como un ministro, como un pastor. Si comienza desde los púlpitos en adelante, puede imaginarse la sutileza que él tiene para ganar terreno, no solamente adentro de la iglesia, donde se cree o se expecta que nosotros conozcamos las escrituras y entendamos a diferenciar lo que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios. Ya no se diga en la gente allá afuera que está cautiva en sus mentes, en su espíritu, en su alma y no conoce al Señor. Entonces hay tantas festividades allá afuera, de rituales, de ceremonias, donde también el Señor levanta hombres que fueron brujos, que fueron hechiceros, espiritistas, agoreros, sortilegos, todo ese tipo de personas que hacían todo ese tipo de prácticas, convertirse a Cristo. Me consigo un día de agua porque hoy no hay agua. Gracias, hermano. Solo, hermano, no es que los demás ni se movieron, es mejor que se callen. Gracias, hermano. Personas que vivieron esas prácticas convertidos a Cristo, y muchos de ellos que ahora son creyentes se quedan fríos, se quedan helados al darse cuenta que hay una cantidad de supuestos evangélicos que son parte de esa celebración. Cuando ellos dan testimonio, es que en estas fechas se hacen convenciones anuales, se hacen reuniones, se hacen conferencias, se hacen ceremonias, se hacen rituales, se hacen ordenaciones de personas practicantes de brujería, de hechicería, de espiritismo y todo ese rollo para ascender de grados y crecer en reconocimiento más atrevidas, más intrépidas en la manera en que se han ido metiendo cada vez más y más y más a las fuerzas espirituales de maldad. Entonces dicen estos ex brujos, ex hechiceros, ex satanistas, que cómo puede ser posible que haya iglesias o haya ministros que miren esta festividad como una festividad inocente. Entonces es increíble porque el enemigo ha ganado tanta ventaja, y vuelvo a lo mismo, la iglesia a la que el Señor le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ha cedido demasiado terreno. La iglesia le ha cedido demasiado terreno al enemigo, abriendo puertas a actividades prácticas. No, ya dejemos que sean mundanas, prácticas que tienen que ver con las fuerzas siniestras, con fuerzas espirituales, diabólicas, demoníacas, donde, hermanos, eso se convierte en cadenas terribles, muy terribles. Si la pornografía son cadenas, ataduras terribles que pueden cautivar a una persona, usted no tiene idea de la magnitud del poder que se desata cuando una persona abre puertas espirituales en su hogar para que el diablo haga y deshaga. Entonces, cuando vemos en la Biblia cantidad de prácticas y cosas que se inventa el diablo para persuadir a la gente, nosotros decimos, ¿dónde está quedando la verdadera iglesia del Señor? Que se para en la brecha y todavía dice, esto es correcto. Y el libro de Efesios le dije,
capítulo 5, verso 6 en adelante, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este pasaje no habla solamente o exclusivamente acerca de los pecados que menciona los primeros versos, sino que está hablando de todo tipo de obra de las tinieblas, obras infructuosas que no tienen ningún fruto positivo en favor de absolutamente del niño, ni para la vida de un matrimonio, ni para la vida de un adulto, mucho menos para la vida de la iglesia. Son obras infructuosas que se han inventado las mismas tinieblas, el mismo infierno, para cautivar, engañar, confundir, seducir, persuadir y llevar a la gente poco a poco a una atadura espiritual. Nuestros hijos, a veces decimos, son niños, ellos no saben. Exactamente, son niños, ellos no saben. Y para eso Dios lo puso a usted como padre, que usted sí sabe, para que usted le enseñe a sus hijos. Por eso dice Proverbios 22:6, instrúyelo al niño, corrígelo al niño, enséñale para cuando él vaya creciendo, él vaya entendiendo, y cuando esté grande, no se aparte. A veces, hermano, es triste. A mí me da tristeza ver mucha gente que sabe que esto no es correcto, pero iglesias, y ahora, hermanos, están en esas prácticas, ahora se disfrazan, ahora porque el trabajo se los exige, y el enemigo es tan sutil que en las escuelas, hermanos, en las instituciones escolares, en las instituciones educativas, practican todo esto, toman esto como algo tan inocente y de alguna manera llevan a los niños a que se envuelvan en eso aparentemente no perjudicial, pero siempre el enemigo trata de alguna u otra manera de sacar ventaja, cautivando la mente de los niños, de los jovencitos. Y le enseñaba un video hoy a Tommy que llevan a un niño pequeñito de algunos 2 añitos quizás, vestido de Chucky, con un cuchillo de plástico, y el niño va haciéndole así a los otros niños con el cuchillo de plástico. Obviamente la mente de los niños ni capta en su totalidad el cuchillo de plástico, y el día de mañana agarra un cuchillo de verdad y se le puede hacer fácil hacerle a su hermanito, ¿me entiende? Y no solamente que al niño se le haga fácil en su mente inocente, pero Satanás es muy astuto, muy sutil. Sí. Y escuchábamos en las noticias que algún niño a veces dice que escuchaba una voz que le decía que hiciera esto, que hiciera aquello, y que por eso que él no lo quería hacer, todas esas cosas, porque el enemigo lo que hace es preparar la mente. Y es increíble cuando a nosotros Hollywood nos da tremendas cátedras a través de sus películas, de las películas de miedo, de terror, de cosas que supuestamente han acontecido, y ellos hacen ver inclusive en lo que uno nomás mira la película y ahí se queda, pero al final ellos dicen que eso fue basado en hechos reales, y muchas de las cosas que ellos siguen escribiendo allí, ¿qué dicen? ¿A quiénes que le dan los créditos? Hubo un hombre que yo creo que ya se murió, y gracias a Dios que ya se murió, el fundador de la iglesia satánica en San Francisco. Está la sede de la iglesia satánica alrededor del mundo. Lamentablemente el hijo del diablo tenía el mismo nombre, se llamaba Antonio. Antor Lavey. Usted lo puede buscar en Google, no sé ni para qué lo va a buscar, pero por si lo quiere buscar.
Este hombre fundó la iglesia del satanismo, la registró oficialmente aquí en la nación. Obviamente lideró muchos de los movimientos espiritistas, como los Illuminatis, órdenes ligadas a la francmasonería, que hasta ese entonces, antes de la fundación de este hombre que había hecho un pacto con el diablo, la masonería controlaba los gobiernos de una manera diferente por causa de las riquezas y todo eso. Pero en el nuevo orden mundial hubo un ligamento entre la iglesia satánica de San Francisco y las órdenes que se encargan de manipular o manejar a los gobiernos del mundo. El enemigo, hermanos, es terrible. El Señor Jesús dijo en sus tiempos: el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es muy, muy astuto, muy terrible. Uno de los hombres que estableció los sistemas de gobiernos o el gobierno humano desde un principio fue el famoso, el que incitó a que se hiciera la Torre de Babel, Nimrod. Ese hombre fue uno de los primeros que organizó lo que sería el control sobre la humanidad. Y el control sobre la humanidad, no crea que lo establecen por medio solamente de organizaciones o de proyectos o de cosas comunitarias, que no. El control que ellos establecen primero es el de la mente. Es increíble cómo a través de las caricaturas, de la televisión, de las películas, en todas las edades y en todas las esferas, el enemigo gana y gana y gana terreno. Y en las iglesias evangélicas el enemigo ha ganado un terreno terriblemente increíble. Que, hermanos, encontrar iglesias que todavía se paran en la brecha, que creen en doblar la rodilla, que creen en la intercesión, que creen en quebrantar su corazón delante del Señor, pedir a Dios misericordia, ya son pocas. Iglesias que de veras sientan el deseo de buscar el arrepentimiento y reconocer que fallamos a Dios y que lo ofendemos, ya son pocas. Últimamente todo tomó un rumbo totalmente desviado, entre los cantantes, entre los predicadores famosos, predicadores mismos vinculados con hechiceros, con brujos, en prácticas, en reuniones, en no sé qué tratos estos hombres a veces hacen en el Vaticano, donde es reconocido mundialmente que es una guarida de demonios, según Apocalipsis 17, 18, 19, vínculos de muchos pseudo predicadores, inclusive hasta pastores, ligados con todos estos movimientos que lo que tienen es un control en las mentes espiritual. Tiene la gente cautiva y poco a poco, la iglesia ha ido perdiendo toda la brújula de lo que son las cosas espirituales y las cosas que ya no son de Dios. La Biblia dice en el Salmo 91, aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo su sombra. O sea, aquel que vive para Dios. No aquel que dice, no, aquel que mora. Donde mora, cuando usted dice, yo vivo en esta casa. ¿Dónde moras? Usted dice, yo moro en esta casa, esta es mi morada. Entonces, dice, el que habita el abrigo del Altísimo y mora, o sea, y vive bajo la presencia de Dios, obviamente no habrá terror nocturno. Ahí no habrá mortandad, ninguna plaga va a tocar la moral. El Señor envía a sus ángeles. Le decía a un hermano un día de esto, dándole una enseñanza acerca de las fuerzas demoníacas que se movían en los tiempos egipcios, que cuando el Señor envía el ángel de la muerte, o permiten que el ángel de la muerte se mueva entre medio de Egipto, hermano, es una cosa increíble cómo ese ángel de la muerte iba cobrando vidas. En el momento en que aparece eso como una plaga, no era, hermano, más que algo que acontecía de tiempo en tiempo en Egipto, pero para los egipcios eran normales. El problema es que en esa ocasión lo querían hacer que cobrase vida entre medio del pueblo judío, entre medio del pueblo hebreo, entre medio del pueblo de Dios, que fuese el pueblo de Israel el perjudicado. Ese ángel de la muerte se movía, hermanos, cosechando vidas
Y el pueblo de Israel, la cultura egipcia, lo presentaba como una ofrenda. Desde mucho más antes de eso, como le compartía la historia, estaba uno de los ídolos que se grandísimo, supuestamente se deleitaba con que le presentasen niños, los sacrificasen y hubiese derramamiento de sangre. Se llamaba Moloch. Ese es el Dios que el Señor también le hace la prohibición por medio de Moisés a la nación de Israel, que ellos, esas ofrendas, de esos rituales, de llevar a sus bebés recién nacidos y destazarlos delante de esa imagen. Esas eran las prácticas terribles que habían en ese entonces. Los destazaban. Cuando vemos en Sodoma y Gomorra las orgías, las violaciones, las cosas que acontecían allí, inclusive con niñitos y niñitas de meses de nacido, eran ofrendas que les presentaban a las deidades que ellos amaban. Y por eso la ira de Dios era de una manera increíble, que hasta que dijo: no aguanto más. O sea, la maldad de ellos, la perversión de ellos, la relación con las fuerzas demoníacas. De hecho, la mayoría de los historiadores y los que estudian la semántica, la etimología, las raíces de las palabras, a dónde surgieron, en base a qué surgieron, por qué surgieron, remontan a las prácticas de estas personas, como la necrofilia, que es el sexo con los muertos. ¿A dónde nace esa palabra? Se remontan hasta las prácticas que hacían estas personas. La zoofilia, que es el sexo con los animales. ¿Dónde surge esa palabra? ¿Dónde nace esa palabra? ¿Dónde fue que se dio origen? Y remontan las prácticas que hacían estas personas en sus rituales, a las deidades que ellos adoraban, eran con animales, eran con muertos, eran con niños inocentes. Entonces, todas esas cosas, hermano, ha ido evolucionando y hoy en día está más activo y mucho más fuerte de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos pensar. Ahora, hermano, le meten a uno hasta pan de muerte, ya uno, ante medio de pan, ya uno es partícipe. Sí, es terrible. Ahora, hasta por medio de cosas insignificantes. Así es. Son ofrendas. Pablo le habla a los corintios acerca de este tipo de ofrendas que se presentaban a los ídolos o se presentaban a los muertos, y esta gente llevaba nada diferente de lo que es hoy en día. Aquí creo que muy poco se hace, o por lo menos no lo permiten. Acá permites a la tumba, si el compadre era borracho, le llegan a dejar una botella. Y los borrachos ya saben que hay gente ignorante que llega a dejar una botella, ellos llegan y se lo llevan y se lo chupan. Vacía, y el siguiente día regresa uno y dice: vino Juan Manuel a tomarse el otro se lo tomó, el vivo. Es terrible, como dicen, súper vivos, ¿verdad? De bobos no tienen nada. Pero en relación a las ofrendas, por eso Pablo escribe en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 8, él habla en relación a las ofrendas que se presentaban a los muertos. Todas esas prácticas, hermano, hoy en día están activas. El pan de muertos, y detrás de todo eso. Y dice Pablo a los Efesios: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay cosas, hermano, póngale, que no son quizás trascendentales, no son cosas más que comunes, ¿me entiende? Pero hay cosas que sí tienen una raíz espiritual, que uno abre puertas espirituales que afectan a la familia. Por eso es que cuando entraba el ángel de la muerte y cobraba esas ofrendas entre medio del pueblo de Egipto, el Señor medio de Moisés, hoy van a ver que algo sobrenatural va a acontecer. Van a poner sangre en los dinteles de sus casas. Y aunque pasen, van a ver que nadie va a morir. 400 años Israel había estado cautivo viendo, experimentando todos estos acontecimientos de las prácticas egipcias, de las cosas, de las egipcias. Pero le dice: hoy van a ver algo diferente, lo que es estar bajo el poder de Dios, que el ángel de la muerte se va a mover, pero como ustedes van a poner sangre en sus casas, que nadie va a morir. Para el pueblo de Israel, eso fue algo increíble.
cuando el ángel había pasado todo el tiempo y según le dijo el Señor a Moisés, voy a mover mi mano en favor del pueblo de Israel y va a ser mi poder manifestado de tal manera que sobre los hijos de Israel nada va a acontecer. Y le dice, es más, y se lo estoy diciendo literalmente, es más, le dice, de los hijos de Israel, si alguno de ellos tiene un y el perro se va a morir. Una vez mi esposa me dijo, ¿a poco dice eso en la Biblia? Sí, le digo. Le di la cita bíblica. Y yo sé que muchos de ustedes me la van a pedir después. Cuando me la pida se la voy a dar. Porque así le dijo. Si tienen un perro, pero ni el perro se va a morder la lengua, le dijo. Aquel perro que sea del pueblo judío. Perros, cuida el Señor. Wow. Allí le dijo, no. Entonces, si usted pide la cita, pues ahí se la doy. Pero lo que le quiero decir es que después de 400 años, Israel había vivido esa experiencia y cuando ve, pasa el ángel de la muerte y pone la sangre allí y ninguno, hoy fue diferente, nadie murió. Para ellos fue algo impactante. Entonces, claro, hoy en día, las cosas cambiaron, entonces hoy en día nosotros no podemos poner sangre. La sangre de Jesús es la que nos cubre. Nosotros no tenemos entendido. Así es, y el amén. mundo entero aparentemente lo entiende. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora hacemos? Entonces, la palabra del Señor nos lleva y que ahora nosotros lo que hacemos es, Jesús no ungió con aceite. Obviamente Él era la palabra, Él era Dios manifestado en carne, Él tenía el poder. Inclusive, llegó un momento en que Él dijo, allí viene el príncipe de este mundo, dijo, vámonos de aquí, porque Él no tiene nada en mí, ni yo en Él. No es que el Señor estaba huyendo, pero simplemente que el Señor entendía, sabía que el mundo entero estaba bajo el maligno operaba y se mueve con libre licencia en medio de este mundo, que está cautivo a la manera en que Él lo tiene esclavizado. Pero el Hijo de Dios no es que tenga miedo, sino que como le dijo Pablo a Timoteo, huye. No es que el creyente sea un cobarde, pero el creyente tiene que entender también que Dios le ha otorgado un poder al enemigo, el enemigo tiene un poder y donde se le abre la puerta, él va a tomar posesión. Él va a hacer y va a... Entonces, las puertas espirituales, las puertas que se abren cuando uno hace prácticas terribles. Veía, no sé en qué estado usted se dio cuenta, en qué estado han hecho una ouija gigante para que públicamente lleguen los jóvenes y hagan las consultas a la cosa ahí de la ouija y se muevan. No, eso es terrible. Eso es terrible. Con las fuerzas demoníacas alrededor del mundo. En Francia, hermano, cuando estuve en Francia, eso es en todo Francia, en todos los edificios, hay unas gárgolas, mire, unas estatuas de demonios de ese tamaño sobre la ciudad. Son pueblos, hermanos, que supuestamente son góticos, muchos de ellos, pero eso es una cosa increíble, una cosa espiritual increíble. A ver, ¿por qué no tienen imágenes grandes del profeta Elías, imágenes grandes de Nehemías o de cosas bonitas? No, tienen unas gárgolas, unos demonios terribles, hermanos, hasta con sus manos, sus alas extendidas sobre las ciudades y todas viendo hacia el centro de la ciudad. El enemigo es sutil y es la iglesia, por eso la iglesia debe de estudiar, la iglesia debe de pedir la dirección a Dios, la iglesia debe de pedirle al Señor que le dé el discernimiento. Hoy en día la iglesia, para las cosas que no debe de revelarse, está la iglesia y no, para las cosas donde la iglesia se debe de revelar, donde la iglesia no debe de tener temor, donde la iglesia no debe tener miedo a nada ni a nadie, la iglesia se está doblegando. Invada y tome el control total. Entonces, cuando ya, hermanos, la muralla, la barrera, el escudo, lo que nos protege, hermanos, cae a tierra, entonces quedamos a la intemperie para que el enemigo haga y deshaga con nosotros, con nuestra vida, con nuestros hijos. Después que hemos abierto puertas espirituales, queremos nosotros con una medio sacudida de sombrero, una media oración que nos haga ya quedar libres. No, hermanos, cuando se le abre puerta al enemigo, es como una persona que cae preso, cautivo de la pornografía. No va a ser con una oración que la persona va a ser liberada. No va a ser
una oración y con un medio culto y con que yo le diga el Salmo 91. No. Así como se le abrió puerta, hermanos, para poder quebrantar esos cerrojos terribles que llegan a tomar posesión, como dijo el Señor Jesús, las fuerzas diabólicas que salen de un lugar y después regresan. Dice, el estado de aquella persona viene a ser peor. ¿Por qué? Porque se le abren puertas y vienen fuerzas demoníacas terribles, poderes diabólicos terribles que cautivan las vidas. Imagínense nuestros niños tan inocentes. Hoy en día, hermano, en la televisión a los niños, en los juegos, hermano, de electrónicos, ¿quién no les meten a los niños? Es increíble cómo ellos son presos de ellos. Y dice Pablo aquí, vosotros fuisteis llamados a ser luz en este mundo. Dice, hay tantas cosas en las tinieblas o de las tinieblas que tienen que ser evidenciadas por la luz. ¿Y quién es la luz? No como elegí. Cristo obviamente es la luz, pero ¿qué es lo que dice aquí? Leemos otra vez, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas. ¿Quién era tinieblas? Nosotros. No el diablo, no, él es tinieblas. ¿Pero quiénes éramos tinieblas? Nosotros. Nosotros éramos tinieblas. Éramos de las tinieblas y éramos tinieblas. Porque aún animábamos o incitábamos a otros a hacer prácticas. ¿Y de qué te vas a divertir? ¿De qué te vas a vestir? ¿De qué? O sea, mismo participara o practicara o hiciera cosas que no debíamos. Y luego dice, mas ahora sois luz en el Señor. Jesús lo dijo, él habló que él era la luz, pero también él dijo, vosotros sois la luz. Entonces la luz somos nosotros. En este mundo somos nosotros. Y por eso Jesús, cuando habló acerca de que él dijo, refiriéndose a mismo, yo soy la luz del mundo, entonces dijo, y una luz no tiene que estar escondida, tiene que ponerse en alto. La luz tiene que alumbrar. Vosotros sois la luz y esa luz tiene que alumbrar el oscuro. Y dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y juicio, agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Entonces, ¿quién es el que tiene que reprender todo esto? Que hablar. ¿Quién es el que tiene que levantar la voz? La luz. ¿Quién? La luz. Nosotros. ¿Y quién es la luz? Nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos quedamos callados porque se va a ofender el hermano, porque nos van a llamar anticuados, porque nos van a decir religiosos.